Hola, hola con todos, esperando que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el cáncer y su relación genética. Bueno, para ello vamos a empezar con una breve introducción. Todos hemos oído hablar del cáncer. Tenemos el concepto de que es una enfermedad que afecta a muchas personas y que puede llegar a causar la muerte. Pero ciertamente el cáncer afecta a muchas personas. Y sin embargo no es una única enfermedad. Por lo tanto, el cáncer engloba múltiples enfermedades que pueden ser diferentes en su comportamiento, en su forma de avanzar, según el tipo de células o tejidos a cuales les afecta. Entonces, todos los cánceres comparten unas características básicas que son las que hacen que se utilice una palabra única para englobarlos. El primer factor común que es el cáncer, que es una enfermedad genética causada por alteraciones en el ADN. La cuestión, como veremos, que es cómo se adquieren esas mutaciones. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética, es decir, está causada por modificaciones de la secuencia genética en los genes claves que controlan el normal crecimiento y división de las células. Bueno, para ello vamos a empezar un poquito explicándoles lo que sucede en el ADN. El ADN es una molécula responsable de almacenar el código genético en el que están los genes. Los genes llevan las instrucciones para producir proteínas, que son las moléculas que realizan la mayoría del trabajo en las células. Los genes afectados en el cáncer pueden tener diferentes funciones como controlar la división celular. Todo esto sucede en una molécula responsable de almacenar el código genético que es el ADN, en el que están los genes. Los genes llevan las instrucciones para producir proteínas, que son las moléculas que realizan la mayoría del trabajo en las células. Los genes afectados en el cáncer pueden tener diferentes funciones como por ejemplo 1. Controlar la división celular, 2. Reparar el daño en el código genético y 3. Controlar la muerte celular programada. Todo esto sucede en diferentes clases de mutaciones en el ADN, pero ¿cuáles son las diferentes clases de Estas mutaciones en el código genético es una secuencia de 4 tipos de moléculas conocidas como nucleótidos, adenina, citosina, guanina y timina. Algunos cambios afectan solo un nucleótido. Un nucleótido puede reemplazarse por otro o puede faltar por completo. Otros cambios comprenden tramos más grandes de ADN y pueden incluir reordenaciones, eliminaciones, duplicaciones de tramos largos de ADN. Pero también en otras ocasiones la alteración genética no precisa estar en la propia secuencia de ADN, entonces se le conoce como epigénica. De esa manera, la eliminación o la adición de marcas químicas como la metilación del ADN puede influir en la expresión de un determinado gen. También se puede decir que en la mayoría de los casos los cambios genéticos causantes del cáncer se adquieren durante la vida de una persona, como resultado de errores en el código genético del ADN, que ocurren al dividirse las células o por exposición a sustancias carcinógenas que lo dañan, como ciertas sustancias químicas en el humo del tabaco, los rayos ultravioletas o determinados alimentos. Ahora, en un porcentaje más pequeño de casos, los cambios genéticos que causan el cáncer pueden heredarse de los progenitores si los cambios están presentes en las células ligadas a la reproducción, como son el óvulo y espermatozoides. Este tipo de cambios denominados germinales que se encuentran en cada una de las células del individuo. Por lo cual, así hay personas que nacen con una predisposición a tener cáncer por ser portadores ya desde el nacimiento de una mutación en todas las células de su organismo. Esta situación se conoce como cáncer hereditario, en el que habitualmente el cáncer ocurre a edades más precoces. Suelen haber antecedentes de cáncer de por familia. Pero en general, las células cancerosas adquieren gran cantidad de cambios genéticos que las diferencia de las células normales. Esas mutaciones suelen ser específicas de cada órgano. En cambio, algunas de ellas son responsables de la aparición del tumor, pero la mayoría ocurren a consecuencia del cáncer y la división descontrolada. Entonces, conforme siga creciendo el cáncer, ocurren cambios adicionales. Esto puede ocurrir
aún dentro del mismo tumor, las células cancerosas pueden tener una infinidad de cambios genéticos. Por ello, ¿cuáles son los síndromes hereditarios del cáncer? Los síndromes de cáncer hereditario obedecen a mutaciones o cambios en ciertos genes que se transmiten de padres a hijos, en genes de susceptibilidad al cáncer. Es el menos frecuente y representa alrededor de un 5% de todos los cánceres. Este tipo de cáncer, o más bien la susceptibilidad al mismo, puede ser transmitida en la descendencia. Hablamos de susceptibilidad porque la transmisión de la mutación no implica que la persona portadora vaya a desarrollar irremediablemente un cáncer. Otros factores como el estilo de vida pueden influir también en su aparición. Dentro de los síndromes de cáncer hereditario destacan el cáncer de mama, el ovario hereditario, causados entre otros por mutaciones en los genes. Además, tienen predominio cuando las alteraciones en la línea germinal son recesivas, debido a que probablemente muchas, cuando tienen carácter dominante, son letales. Entonces, hay al menos un gen capaz por actuar a los mecanismos dominantes y recesivos. Se han observado 5 principales alteraciones de los genes en las células cancerosas, que son alteraciones sutiles, cambios en el número de cromosoma, traslocaciones cromosómicas, amplificaciones y secuencias oxógenas. Bueno, ¿y cuáles son las causas del cáncer? Los factores que producen el cáncer se agrupan en dos: la genética y el ambiente. La mayoría de cancerígenos químicos, físicos y biológicos son relacionados con estilos de vida, pero los cancerígenos siempre actúan como mutágenos. Los virus de ADN o ARN pueden provocar la aparición de tumores malignos. Además, el virus de ARN o retrovirus, similar a la estructura al virus inmunodeficiencia humana, presenta VIH, la cual tiene una enzima transcriptasa inversa, responsable de la síntesis de ADN de ARN. Es la aflatoxina B, que es el principal contribuidor de la alta incidencia de cáncer de hígado. Es ácida. Esta sustancia produce una sustitución de guanina por timina en un par de bases de codón 249 del gen P53. Y por último,